quisiera invitarlos para que conversemos junto con la doctora Carolina y el doctor Jorge en algunos asuntos que por tiempo, digamos, creo que vamos a tener que correr un poco, pero quisiera empezar por ver esas situaciones particulares que podamos empezar a adelantar para que evitemos tener que ir al Consejo de Estado y hacer cadena de oración para que no caiga en la subsección A, primero que todo. Pero quisiera arrancar esta conversación, doctora Carolina, contándonos, por favor, un poquito de cuál es esa función de Colombia Compra, digamos, en relación con los conceptos que emite, qué vinculación tienen para poder ponerle un poquito de contexto a cuál es ese rol que está tomando Colombia Compra para esta finalidad. Perfecto. Primero extendiéndoles a todos y cada uno de ustedes un saludo. Muy complacida y agradecida con Fasecolda por la invitación a este espacio tan importante. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fue creada en el marco del Decreto 4170 del 2011 y tiene en principio por finalidad ser el órgano rector en materia de compra y contratación pública. De ahí la subdirección que tengo el honor de liderar, que es la Subdirección de Gestión Contractual, tiene dentro de su rol, dentro de sus roles y responsabilidades, la respuesta a las solicitudes de concepto. Estas solicitudes de concepto se enmarcan en su aplicación en lo que enmarca el artículo 27 de la ley 1437, es decir, estos conceptos no son vinculantes, luego tampoco se pueden equiparar a actos administrativos. Sí existen otro tipo de instrumentos como circulares, las resoluciones a través de las cuales se adoptan los documentos tipo y demás, que sí son instrumentos de carácter normativo y que se incorporan al ordenamiento jurídico. Los conceptos tienen por finalidad orientar, acompañar frente a esos vacíos frente a la aplicación normativa, poder orientar y apoyar en términos de profesionalización, y sobre eso creo que el doctor Jorge hizo una gran exposición sobre cuáles son las fragilidades de los gestores contractuales en las oficinas de contratos y cuáles son esas falencias que presentan y cómo Colombia Compra a través de estos conceptos pretende de alguna manera acompañar. Por eso esos conceptos no tienen la entidad de actos administrativos, repito, pero por otro lado tampoco tienen el peso para resolver controversias contractuales, para tomar posiciones o servir como instrumento que ayude a orientar posteriormente decisiones judiciales, que después puedan coincidir, está perfecto, pero no es su finalidad, es más bien intentar orientar y acompañar a las entidades brindando, digamos que a todos los actores, contratistas, órganos de control y entidades contratantes, un acompañamiento a efecto de garantizar una seguridad, una relativa seguridad jurídica. Muchas gracias, porque en efecto hay conceptos que son sumamente interesantes que uno quisiera que tuvieran, digamos, mayor efecto, pero quería entonces, doctor Jorge, preguntarle a usted si las entidades públicas en el marco de la toma de decisiones, en sus consideraciones, tienen normalmente o tradicionalmente la posición de asumir o de tomar los conceptos de Colombia Compra Eficiente para efectos de enrutar sus decisiones. Ahí yo recuerdo a Jarabe de Palo, depende, todo depende, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Pues, según cómo se mire. Pero digamos, yo diría que un altísimo porcentaje de entidades estatales sí trata de apegarse a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. El problema es que o no los conocen o los interpretan mal. Y eso ya me ha pasado a mí muchas entidades que asesor me toca explicarles el concepto que no dice lo que ellos dicen. Otro tema importante es que algunos a los que no les conviene el concepto de Colombia Compra dicen, no, es que no son vinculantes, entonces yo no les hago caso, porque no son vinculantes porque no me interesa hacerle caso. Y ahí es donde yo creo que yo siempre, desde que se creó Colombia Compra, he dicho a todas las entes públicas en todos los foros, es mejor acogerse a la línea de Colombia Compra Eficiente, que es la autoridad y es la entidad rectora. Puede que no sean obligatorios como los de la DIAN, pero efectivamente en un juicio de responsabilidad
van a marcar la forma correcta de interpretar el ordenamiento jurídico. Ahora, yo quisiera aprovechar el escenario para darle unas flores a la doctora Carolina, porque creo que desde la subdirección que ella lidera desde que llegó ha sido muy juiciosa en clarificar muchos aspectos que en Colombia Compra eran a veces confusos o contradictorios, porque ciertamente, digamos, en anteriores administraciones habían algunos conceptos que podían ser, digamos, un poco contradictorios. La doctora Carolina ha venido haciendo un ejercicio súper interesante de unificar conceptos, de corregir algunos otros del pasado, y creo que hay una gran oportunidad para este tema. De acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, y ya entrando entonces un poquito dentro de algunos conceptos que ha emitido Colombia Compra Eficiente, yo quería arrancar con una situación particular, y es las distintas fases del contrato, incluso en la fase precontractual, y es cuál es el procedimiento que hay que utilizar. Es decir, tanto para la fase de seriedad de la oferta, en el evento en que no se den, digamos, o se cumplan con las situaciones que están cubiertas por la póliza de seguro en el seguro de seriedad, o en la fase de ejecución contractual, y luego en la fase que llamamos postcontractual, es decir, cuando ya estamos en el amparo de estabilidad y calidad, ¿cuál es el procedimiento que se debería utilizar según los lineamientos de Colombia Compra en cada una de esas fases? Sí, ahí, y un poco recogiendo lo que decía el doctor Jorge, cuando, bueno, en los diferentes panels a los que soy citada, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, hay conceptos de Colombia Compra que le sirven a todas las posturas, porque así como han pasado varios, pues por cada de 3 abogados aparecen 4 conceptos, y ustedes no se imaginan lo que es lidiar con una oficina de más de 40 abogados, cada uno con unas posturas divergentes, y adicional con la historia que ya ha venido construyendo la Agencia Nacional de Contratación Pública en materia de las posturas de los subdirectores y de los directivos precedentes. Entonces, sobre esa base lo que tengo que decir es, ha sido complejo, y este tema no ha sido pacífico, empezando por el tema que me propones. Y es un poco desde la postura estrictamente institucional y de la línea que históricamente ha venido construyendo la agencia, se establecen 3 etapas como tú la planteas. Una etapa que es la precontractual o contractual sin que se hayan presentado las garantías, una la de ejecución contractual y otra la postcontractual de cara, por ejemplo, a hacer efectivos amparos como el de calidad del servicio o amparos como el de estabilidad de obra. Entonces, la postura de la agencia es, desde que en este punto tengo que decir que yo soy más de la línea del doctor Beltrán, en el sentido de que para mí de manera omnímoda debiera ser, pero en este momento tengo la camiseta de Colombia Compra, hay una línea consolidada, y hasta que ello no se reestructure de parte nuestra, pues tengo que decir que también de la mano de Beltrán Parto de Asociados hemos reestructurado varias de las líneas. El artículo 30, la aplicación del artículo 34 de la ley 1437 debe aplicarse para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y para hacer efectivas las garantías postcontractuales, a saber, calidad del servicio y estabilidad de obra. En el marco de la ejecución del contrato, el procedimiento que aplicaría sería el del artículo 86 de la ley 1474. Y eso, ahí ya las entidades, digamos, cómo han asimilado esa posición de Colombia Compra, y creo que los 3 que estamos acá nos montamos en el bus de la aplicabilidad del artículo 86, pero cómo en la práctica las entidades públicas, y qué decirles en tal caso para efectos de adelantar esos procedimientos. Doctor Jorge, ¿usted qué opinión tiene de cuál debería ser las reglas de juego que van a utilizar las entidades públicas para efectos de siniestrar las pólizas de seguro y de adelantar los procedimientos sancionatorios en cada una de esas fases? Pues doctor Camilo, yo como lo decía ahorita en la conferencia, el 86 fue concebido para usarse en todo lo que refiere a incumplimientos contractuales.
Por eso yo, digamos, comparto parcialmente la línea de la doctora Carolina, o no de la doctora Carolina, sino de Colombia Compra Eficiente. Y yo sé que la doctora Carolina tiene, digamos, digamos, coincidimos en la opinión, pero en cuanto a la seriedad del ofrecimiento, porque no hay contrato. Entonces, en esa medida, el procedimiento del CEPACA estaría perfecto. Pero para las garantías postcontractuales, yo no estoy de acuerdo, porque precisamente la postura es, o la redacción de la norma no hace una distinción. Yo creo que como ha habido unos fallos que tienen ciertos contextos legales y que Colombia Compra Eficiente adoptó, las entidades públicas son muy miedosas de salirse de hecho. No obstante, yo te quiero decir que por lo menos las que yo asesoro, yo las convenzo de aplicar el 86. Pero lo primero que me alega el abogado de la aseguradora y el abogado del contratista es, ese no es el procedimiento que dice Colombia Compra, nulidad del procedimiento, y entonces también eso dificulta que se socialice. Pero a mí me parece que el procedimiento más garantista para un contratista, una aseguradora y para la legalidad de la actuación administrativa es el 86, con todos los defectos, dificultades, vacíos, que es más, que se pueda modificar ese procedimiento para mejorarlo sería ideal, pero creo que es un procedimiento que está pensado para la contratación y no un procedimiento que es netamente escrito, que está pensado para actuaciones administrativas, que tiene otro contexto y otra dinámica muy diferente. Claro, con una situación adicional, y me permito acá meter una cucharada, y es que el procedimiento del CEPACA, digamos, está pensado mucho para, o se concibe para las partes contractuales, y las aseguradoras quedan generalmente por fuera, y eso sí genera una situación de, digamos, derecho de defensa y debido proceso, pues muy complejo de manejar, porque efectivamente en el artículo 86, y gracias desde el gremio por incluir de manera expresa el derecho que tienen las aseguradoras o quienes hayan dado garantías para el contrato de poder participar activamente en el procedimiento. En el CEPACA, pues digamos que se maneja, digamos, de alguna manera general, y si se entiende que la aseguradora no es parte del contrato estatal, pues efectivamente sí podemos entrar en una situación mucho más compleja, de manera que, por favor. A mí me gustaría agregar algo, y es que independientemente de cuál sea el procedimiento, sí está claro que la entidad estatal tiene un débito claro y es garantizar el debido proceso a todos los intervinientes dentro del proceso sancionatorio, sea por vía del artículo 86 o sea por vía del procedimiento general del artículo 34 de la 1437. En ese orden de ideas, la entidad no puede no vincular, no puede, debe observar por lo mínimo, mínimamente los criterios y las instancias dentro del proceso que garanticen, como tú lo acabas de decir, el debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa y de defensa técnica, la necesidad de la prueba, el principio de inmediación de la prueba al momento de practicarlas y todas aquellas instancias necesarias para brindar el proceso, para blindar el acto administrativo que será con el que se tome una decisión de cara a la materialización o no del incumplimiento, independientemente del procedimiento o del camino que quiera a llegar. Solamente eso en función de lo que acabas de decir y en función de que no porque sea un procedimiento escrito, las entidades tienen la potestad de sustraerse de estas garantías mínimas constitucionales. Amén. Bueno, y ya digamos entrando un poco a esas garantías que se deben tener, quisiera ya adentrarme un poquito a qué atener, es decir, cuando se inicia un procedimiento sancionatorio, en la fase de cumplimiento sobre todo, generalmente, y acá lo hablo un poco desde la visión de las aseguradoras en el área de siniestros, vemos que ya se utilizan frases genéricas en cuanto a la citación de cara a las posibles consecuencias del incumplimiento. Y aquí quisiera traer a colación un concepto de este año, el 001, que emitió Colombia Compra respecto a esa obligación de las entidades de cara a la cuantificación o a la tasación, digamos, de las consecuencias efectivas del incumplimiento. Y quisiera, doctora Carolina, pedirle, nos cuente un poquito más o desmenuzar un poquito esa idea de qué es lo que deberían, a la luz, digamos, de estas buenas prácticas que Colombia Compra propende,
adelantar de cara a esa tasación y por supuesto no para efectos de generar un baremo ni nada por el estilo, pero sí por lo menos digamos qué es lo que se esperaría en esa citación de cara a esa tasación de perjuicios? Yo creo que el artículo 86 quedó muy bien redactado en el sentido que lidia con esta compulsión desde la cultura jurídica, el procedimiento paso a paso y el nivel de detalle que exige la citación. Entonces yo creo que ahí está absolutamente blindada cuáles son los hechos que eventualmente constituyen un incumplimiento, cuáles son las pruebas, cuáles son las posibles consecuencias. Y lo que dice precisamente el artículo 86 es que desde el punto de vista potestativo dice como que podrá determinar los perjuicios. Sin embargo, la consecuencia jurídica derivada de la aplicación de multa o de cláusula penal sí debe estar claramente definida. Esto porque es una información vital para el ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. O sea, de hecho, parte del debate dentro del proceso sancionatorio esa litis también se traba frente a cuál es la consecuencia, no solamente frente al hecho del incumplimiento en sí mismo o de ese incumplimiento tardío que vía multa estoy llevando, conminando al contratista a que lo supere, sino también frente a cuál es la consecuencia jurídica del mismo, lo cual debe ser objeto de debate dentro del proceso sancionatorio. Luego, si yo no le doy esa información en el marco de esa primera citación, para mí habría una clara vulneración al derecho de defensa. De hecho, ustedes, todas las aseguradoras abundan en argumentos cuando ello se omite por parte de la entidad estatal. Entonces, yo creo que ustedes lo tienen más que claro. Bueno, perfecto. Pero entonces ahora le quiero preguntar a usted, doctor Jorge, que además pasó esos slides así como, vamos a darnos la oportunidad entonces de ahondar un poquito en eso. ¿Sí están cumpliendo las entidades estatales ese deber? Es decir, por ejemplo, ¿aplican la proporcionalidad, no el seguro porque sabemos que no aplica para efectos de contratación pública, pero la proporcionalidad de la cláusula penal, por ejemplo, cuando hay avances importantes desde la citación? Y acá quisiera centrarme particularmente en eso, porque las decisiones generalmente ya se enrutan en el marco de la discusión jurídica, técnica y probatoria que se defina, pero sí están cumpliendo las entidades esa obligación desde el principio de saber cuánto puede ser económicamente el valor, digamos, de esos incumplimientos y esa debida tasación. A mí no me gustan las generalizaciones, pero te diría que en el 99.9% de los casos no hacen la tasación en la citación, porque no saben cómo hacerla, tienen dudas acerca de cómo se debe, digamos, cuantificar, no tienen las herramientas ni la asesoría adecuada para hacerlo. Entonces, y se los voy a decir, ustedes dijeron que eran chismosos, así que les voy a contar el chisme detrás de cámaras de las entidades estatales. Eso ponga todo y en el camino del proceso sancionatorio vemos qué le ponemos. Es como un arbolito de Navidad, entonces le ponen todo y entonces después vemos qué quitamos. Y esa es la lógica de las entidades. La lógica de las entidades es arranque poniéndolo todo y luego en el camino vamos viendo la aseguradora y el contratista cómo se defienden y entonces comenzamos a quitar lo que veamos que efectivamente no es. Y eso es una lógica perversa e ilegal, porque como lo decía la doctora Carolina, es deber de la entidad cuantificar, lo dice la ley en el 86, y la cuantificación, como lo explicaba yo, tiene que ser, digamos, metodológica, no puede ser sacada la manga. Y yo creo que algo que le ayudaría mucho a las entidades públicas a hacer esa cuantificación es precisamente dejarla pactada en el contrato, o sea, que el mismo contrato establezca la metodología y el procedimiento para hacer la cuantificación. Pero no obstante no estarlo, muchas de las entidades que asesoramos en la firma nos preguntan, doctor, es que nos quedó pactada la penal general, pero el incumplimiento del contratista fue parcial, él cumplió, ¿qué hacemos ahí? Pues aplica el Código Civil. El Código Civil dice que la pena se aplicará proporcionalmente de acuerdo al nivel de cumplimiento. Son reglas básicas, pero es que se nos ha olvidado lo básico, lo fundamental. Y ahí es donde yo creo que las entidades, digamos, gracias a las orientaciones también
de Colombia Compra Eficiente ha hecho algo importante, pero también yo creo que las buenas prácticas que Fasecolda ha implementado a través de sus guías, de sus cartillas, sería muy bueno también socializárselas a las entidades estatales para que las conozcan, porque algunos las conocen, pero la mayoría no. Y ahí es donde yo creo que precisamente a eso se debe esa debilidad. Sí, no, la labor que ha hecho la doctora Daniela, digamos, de esas correrías por todo el país haciendo, digamos, eco de esas buenas prácticas y evangelizando de todas digamos, las entidades territoriales para que efectivamente acá podamos satisfacer el interés público, que es lo que desde el principio se ha venido hablando. Yo creo que ha sido una tarea que yo creo que desde el gremio y desde las mismas entidades aplaudimos para que efectivamente todas esas mejoras se den. Y digamos que acá voy a entrar a un punto de obviedad y es algo que nos duele mucho a las compañías de seguros y es un concepto que es la compensación de obligaciones. ¿Sí? Digamos que eso yo desde introducción al derecho a uno le enseñaron, es más, desde el sentido común uno le dice, si usted me debe y yo le debo, pues ahí quedamos. Pero celebrando además que Colombia Compra se pronunció recientemente, está recién sacado del horno ese concepto, que es el número 963 del 2025, que una ciudadana preocupada por la ejecución contractual presentó. Quisiera yo pedirle, doctora Carolina, que a todo este auditorio que acá la escucha, nos cuente un poquito qué dice ese concepto y por qué, digamos, la importancia del criterio de compensación para efectos de la ejecución de esos procedimientos y de la efectividad de las garantías. Sí. Bueno, un poco este concepto llega poniendo sobre la mesa la versión quizá de algunas entidades de utilizar la compensación como uno de los modos de extinción de las obligaciones, que no es un tema nuevo, es un tema que de hecho pues lo incorpora el Código Civil y que es plenamente válido. Y dentro de la solicitud de concepto pues nos proponen si efectivamente de cara a un proceso sancionatorio contractual era posible que la multa pudiera superarse a través de la compensación. Dentro del concepto referido, pues sencillamente se trae, pues digamos que temas obvios, como lo decía Camilo, respecto de la clase de obligaciones y formas o modos de extinción de las obligaciones, donde se incorpora la compensación como una de las posibilidades. Ahí es importante tener en cuenta también lo que indica el parágrafo del artículo 17 de la ley 1150, en el que también, digamos que de manera general, el Código Civil establece que la aplicación de la compensación cuando es legal y concurren unos requisitos que establece la misma normativa, aplica de pleno derecho. Sin embargo, en materia de contratación pública y leyéndolo a la luz del parágrafo del artículo 17, está claro que la compensación también es potestativa. Un poco el mensaje que estamos lanzando a través del concepto es decirle a las entidades estatales, no tengan miedo de utilizar la compensación, de hecho, agiliza trámites, evita el desgaste administrativo de adelantar procesos coactivos, todo el tema de reclamación y demás ante el contratista sancionado y la aseguradora, pero también es claro que no puede proponerse como excepción de pago por parte de la aseguradora ni por parte del contratista y no se puede obligar a la entidad estatal a que necesariamente recurra a la compensación. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Ahí lo que quisiera un poco, y es un ejercicio en el que muy seguramente los vamos a invitar a ustedes como Fasecolda y a varios gremios, es que la entidad precisamente en esta obligación, en esta cruzada y siendo la responsable como órgano rector en materia de contratación de cada vez blindar y acompañar y fortalecer las capacidades de los gestores contractuales, vamos a lanzar una guía
de proceso sancionatorio contractual en la cual estamos trabajando. La idea es que ustedes como gremio también hagan parte de este ejercicio y nos ayuden precisamente a construir un escenario mucho más claro de cara a todos los intervinientes para que este proceso o esta guía aporte en función de que el proceso contractual se pueda adelantar en unos términos menos en función de construir o de estrategias tendenciosas y más bien aporte en función de que los debates puedan ser de fondo dentro de los procesos sancionatorios. Entonces, de antemano le extiendo una invitación al presidente de Fasecolda a efecto de que nos puedan acompañar y pues a todos los intervinientes. Una vez ya lo tengamos en primer borrador, la idea sería citarlos y que ustedes también nos observaran. Bueno, pues digamos, sin la autorización de Gustavo, le digo, aceptamos. Por supuesto que sí, allá estaremos pues seguramente dando nuestra visión para poder fortalecer estos procedimientos. Porque la idea de este instrumento, perdón que me atravesé, porque la idea de este instrumento es brindar precisamente orientaciones y claridades frente a la utilización, por ejemplo, de cuáles son las diferentes clases de cláusula penal, cómo aplicarlas y esto también cómo obedece también a la naturaleza del negocio jurídico. Frente a lo que tú planteabas respecto de cuáles son las metodologías para los mecanismos de tasación. Es muy difícil que una entidad estatal con la vigencia fiscal encima se ponga a diseñar, porque además este diseño para el cálculo de perjuicios debe obedecer a la naturaleza del negocio jurídico. Es muy diferente una consultoría de un contrato de obra, de un suministro, de una compraventa, cómo diseñamos estos perjuicios, cuál es el alcance, el impacto. Entonces, la idea de esta guía es que precisamente podamos abrir los debates sobre todos y cada uno de estos puntos y que esto, como indico, limpie la mesa y podamos tener debates más de fondo. Pues maravilloso, enhorabuena por esa iniciativa y entonces digamos que ya llevando esa posición que entendemos es lógica y es un tanto obvia para retomar un poco el curso de la conversación, doctor Jorge, de cara a la compensación y me devuelvo nuevamente y en la práctica, ¿cómo le hacemos? Es decir, desde el sector de los contratistas, desde las aseguradoras, siempre queremos evitar la litigiosidad, pero de alguna manera, pues, ¿qué podemos hacer cuando la, digamos, entidad no acepta la compensación? Y mi primera pregunta es, venga, ¿puede legítimamente la entidad negarse a compensar una obligación si se cumplen los requisitos, por supuesto, del Código Civil? ¿Qué posición pueden tomar tanto contratista y aseguradora cuando se da esa situación? ¿Me puedo negar yo a pagar la obligación derivada del siniestro si puedo acreditar que se da una compensación? ¿O cuál es el norte, digamos, que podemos tomar de cara a estas situaciones que desafortunadamente son más habituales de lo que quisiéramos, en donde se está requiriendo de las compañías un desembolso de sumas de dinero por concepto de siniestro cuando los mismos, digamos, cuentas del contrato acreditan que allí hay dineros para compensar o que existen obligaciones de otras relaciones, que ese es otro punto que toca el concepto que es bien interesante y es no solamente la compensación es en la relación contractual, sino si se da la calidad acreedor-deudor. Entonces, ¿cómo en la práctica hacer que esa compensación se haga una realidad? A mí me gustan los dichos de las abuelitas porque están cargados de sabiduría, ¿no? Como se dieron cuenta en la presentación. Pero ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. La compensación sí es un modo distintivo de las obligaciones, como lo anotabas tu doctor Camilo. O sea, eso sí yo creo que es absolutamente indiscutible. El tema es que el artículo 17 de la ley 1150 le dio la oportunidad o la facultad a las entidades de podrán, del verbo podrir, ¿sí? Podrán compensar, transigir, conciliar, o sea, digamos unas palabras que ahorita no recuerdo textualmente, pero dentro de ellas sí estoy seguro que está la de compensar como una facultad, por una parte. Por otra parte, el artículo 7º de la 1150 con el tema de las garantías precisamente quería evitar que las aseguradoras objetaran el pago. Entonces, lo que quiere es asegúreme que me paga y ya después discutimos en sede judicial si usted no está de acuerdo, si la entidad le cobró mal, lo que sea.
Entonces, digamos que la compensación no puede ser utilizada como un mecanismo para enmascarar una objeción al cobro de las entidades. Entonces, ¿qué podemos hacer para que realmente se dé? Porque hay casos peores. Te cuento que en una entidad pública la jefe jurídica me dijo, oiga, es que queremos que revise la contestación de esta demanda de una aseguradora que nos demandó porque le cobramos el seguro. Y yo, ¿pero por qué les está cobrando? No, porque es que ya le habíamos cobrado al contratista y además le cobramos a la aseguradora. O sea, por doble partida. Yo, uy, Dios mío. O sea, al contrario, más bien hágale una oferta revocatoria directa y pídale que no nos cobre intereses. La aseguradora tiene toda la razón. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque los abogados de las entidades estatales no tienen claro de lo que están afectando. O sea, ellos creen que necesariamente tiene que haber una aseguradora para hacer proceso sancionatorio. Primer error. Segundo error, piensan que siempre deben afectar la garantía. O sea, tienen ya un paradigma, un prejuicio que hay que desintegrar. Einstein lo decía, ¿no? Es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. Y ese es el problema. Hay que comenzar a hacer una socialización muy fuerte para hacerle claridad a las entidades de que en efecto, y es que ya ha habido ejercicios de Colombia Compra, de Fasecolda, pero toca ser tal vez más intensos con el tema en el que entiendan que efectivamente los valores que el contratista tiene allí, digamos, a favor de la ejecución contractual, pueden servir para que la administración de allí se compense y no se desgaste con el trámite ante la aseguradora. Lo que no puede ser es una patente de corso para que nosotros entonces ahora comencemos a poner un veto, una objeción al derecho de la facultad legal que tiene la administración. Pero sí creo que hace falta más pedagogía en ese sentido porque es un problema de conceptos. O sea, ni siquiera es de mala fe, como les cuento de este caso, es un tema de absoluta ignorancia juris y no permiten que apliquen adecuadamente los conceptos y por eso a veces ellos mismos se enredan, pero es más por eso. Entonces yo creo que la forma de volverlo operativo es con los ejercicios que está haciendo Colombia, con esa guía maravillosa, doctora Carolina, que yo creo que el mercado espera con ansias. Va a haber, yo creo que una gran, digamos, como tú lo llamabas, una gran evangelización en ese sentido, además del ente rector, y que con el apoyo de Fasecolda será, yo creo que una gran herramienta para poder clarificar este tipo de temas. Ahí me gustaría agregar, no hay comunicación entre las oficinas jurídicas que hacen defensa judicial y los operadores administrativos que adelantan la gestión contractual. Entonces, al no haber una correspondencia, y de hecho, digamos que un poco lo hemos intentado romper desde Colombia Compra, al nosotros mismos sentarnos con la agencia de defensa jurídica del Estado y que nos digan cuál es el nivel de litigiosidad que tienen las entidades en materia de controversias contractuales, en qué temas o en qué modalidades de contrato hay más controversias, cuáles son las cláusulas o las disposiciones que contractualmente pueden resultar problemáticas, pero ese ejercicio no lo hacen tampoco las entidades estatales. Entonces, una cosa es el saber que se construyen las oficinas jurídicas de cara a la defensa jurídica en la controversia contractual, pero eso no llega a las oficinas de contratos. Entonces siguen diseñando la cláusula de la misma manera, siguen copiando y pegando la misma minuta problemática desde el año 1600 hasta la fecha y no hay un ejercicio de mejora continua. Y por otro lado también, y un poco también para que se los extiendan a sus clientes, a los tomadores de las garantías, y es que los contratistas, los futuros contratistas, cuando están como oferentes, tienen corresponsabilidad en la construcción de los documentos precontractuales, tienen corresponsabilidad en el diseño de la minuta, y están tan orientados en función de ganarse el negocio que a veces ni siquiera suman bien y resultan que se presentan a unos de negocios absolutamente perversos y que definitivamente son deficitarios, ¿sí? Si no hacen bien las cuentas, pues imagínate cuando ven la minuta. La ven es cuando tienen el siniestro, tienen el supervisor complejo, exigiendo lo que se le ocurre, etcétera, etcétera. Entonces también como llamar la atención, porque eso es digamos que la construcción de la minuta contractual es una construcción colectiva.
donde incluso las aseguradoras, sería muy interesante que las aseguradoras también se vincularan como terceros interesados en procesos grandes de interés para el sector asegurador y que acompañaran la estructuración, por ejemplo, de el capítulo de garantías, a efecto de cuestionar un poco y ayudar en la construcción a las entidades en la construcción de esos documentos precontractuales. Ahí estamos, y se hace una labor también muy ardua de acompañar, porque efectivamente en la construcción de esos documentos contractuales, de eso depende el futuro, digamos, y el buen término que pueda tener el contrato. Entonces, y ya para cerrar, porque ya creo que se enfrían las galletitas, quería preguntarles de manera muy rápida, ¿qué decirle a las entidades públicas, así como un tip para cerrar? Y yo me voy a tomar la vocería de entrada, es citen a las coaseguradoras, por ejemplo. Sí, porque eso es un tema que son errores como muy obvios en que se incurren, que echan para atrás todos, digamos, esos procedimientos que se tienen que adelantar, y es, ojo, el coaseguro conlleva obligaciones conjuntas, es decir, cada coaseguradora va a responder por su pedacito y no la líder tiene un deber, digamos, de comunicación con las demás. Entonces, y quisiera ahondar un poco, doctor Jorge o doctora Carolina, también en el tema de la viabilización de los acuerdos, y es cómo quitarles el miedo de las IAS, por ejemplo, Procuraduría, Contraloría, porque eso para los ordenadores del gasto, para quienes adelantan procedimientos, es un temor constante. Entonces, ¿qué tranquilidad darles o qué mensaje enviarles para que de alguna manera mejoren estas prácticas y de alguna manera podamos pues ir saneando y limpiando la mesa, como decía la doctora Carolina ahorita? Pues, la labor de ordenador de gasto es una labor prácticamente que kamikaze, porque tienes demasiados ojos encima. La normativa es una normativa absolutamente policiva que no te acompaña en la gestión de un proyecto, porque al final un poco lo que hacen los ordenadores de gastos es ejecutar proyectos, pero la normativa te impone unos corsets en los que si te sales, sea cual sea la decisión que tomes, puede ser reprochable por parte del órgano de control. Por ejemplo, un poco lo planteaba ahorita el doctor Jorge con la posibilidad de llegar a un buen arreglo, pero ahí se atraviesa el parágrafo del artículo 86, cuando si a usted le presentan un informe de incumplimiento, una interventoría que de pronto tiene intereses non santos dentro de la ejecución del contrato, usted es responsable solidario si usted no adelanta el proceso sancionatorio contractual. Entonces, es complejo. O sea, en términos de responsabilidad es complejo. Sin embargo, yo creo que, y es algo en lo que hemos querido insistir mucho desde Colombia Compra, es que los ordenadores de gastos son en realidad gerentes de proyectos, ¿sí? Y en ese sentido se debe ver tanto el contrato como la norma, como unos mecanismos a través de los cuales tú gerencias proyectos que se materializan en la garantía de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Chao. Yo creo que si cambiamos un poco esa mirada policiva de la contratación pública y la transformamos en una mirada más orientada a la gerencia de proyectos, esto puede cambiar. Y de cara, ahora bien, eso aterrizándolo en el marco de los procesos sancionatorios contractuales, yo ahí coincido con el doctor Jorge, y es no tenerle miedo al diálogo. De hecho, y al diálogo con las diferentes partes, con el contratista, con la aseguradora, con el interventor. De hecho, esta mañana con Camilo nos conocíamos previamente, pero no lográbamos agarrar de dónde, y ya logramos ubicarnos. Y fue precisamente en el marco de un proceso sancionatorio muy complejo, con un contratista muy complejo, y en el que todo el tiempo estuvimos hablando de cara a que, o sea, para mí como entidad pública fue absolutamente clave la conversación, el acompañamiento con la aseguradora, porque sabíamos que estábamos ante un contratista nefasto. Y cómo lo podríamos llevar adelante de manera que
la entidad no se sintiera lesionada y de alguna manera también ayudarle a lidiar las contingencias a la aseguradora. Entonces yo creo que existe la posibilidad de construir socios de cara a la gestión de los proyectos, más allá de pensar estrictamente en el tema de responsabilidad. Si se logra la ejecución del contrato, si se logra el objetivo final del ejercicio contractual, es menos probable que el órgano de control venga en persecución, pero ello se logra hablando y no con posiciones un poco retraídas, desconfiadas y policías. Y celebro lo que usted dice porque efectivamente creo que cada vez las entidades públicas ven a las compañías de seguros como un aliado, porque es que antes éramos vistos como una chequera, en blanco además. Y desafortunadamente aún sucede en algunas ocasiones, pero siento que cada vez más ese mensaje que usted nos transmite es que somos socios y la aseguradora es un socio más. Acá está el contratante, el contratista y la aseguradora como un factor de motivación y de crecimiento para que los proyectos salgan adelante. Y esa es la finalidad que nosotros como gremio perseguimos y enhorabuena que desde las entidades también se empiece a ver ese valor para que podamos seguir construyendo lazos. Doctor Jorge. Yo estoy de acuerdo con la doctora Carolina en que hay que trabajar más en construcción de soluciones que en incrementar los problemas. Lo que pasa es que yo creo, tengo un matiz y es que yo creo que al contrario de lo que ustedes proponen, lo que hay que sembrar es más miedo, ¿sí? Porque la gente cumple más las cosas cuando tiene miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he estado en 3 procesos sancionatorios donde ha estado la Procuraduría acompañando, le ha advertido al ordenador de gasto que lo que está haciendo es ilegal, le está diciendo usted está imponiendo una sanción inexistente, le está diciendo usted está violando el debido proceso y les vale forro, discúlpeme la expresión, pero con procurador encima imponen las sanciones y se pasan por la galleta el tema. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando los abogados demandamos eso, porque la aseguradora demandó, nosotros demandamos, lo que ocurre en esos procesos es que finalmente, primero, se demoran 10 años, lástima que el doctor Camilo y el doctor Sebastián se fueron, pero hubiera querido decirles que por favor, ¿sí?, revisen bien los temas, y de segundo, cuando llegan al Consejo de Estado, a veces el fallo queda para enmarcar, sí, el contratista o la aseguradora tienen razón, pero con cualquier nimiedad no condenamos. ¿Eso para qué le sirve a una aseguradora o a un contratista o al abogado? Para nada, una sentencia donde me dieron la razón, pero no dieron la condena. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionario público queda con una patente de corso para seguir violando la ley. Y yo entiendo que en el gobierno Santos se incorporó el tema del principio de sostenibilidad fiscal, pero tampoco puede ser a costa de la justicia. O sea, eso no puede pasar y yo creo que hay un gran problema en la justicia y en los entes de control que en algunas regiones son muy politizados, en donde realmente la falta de eficacia de sanciones, pero como le decía la doctora Carolina, no solo al ordenador, porque el ente de control va contra el ordenador de gasto y muchas veces el ordenador de gasto ni siquiera es el que tiene realmente la claridad de los temas, es el técnico, es el supervisor, es el interventor. Que las acciones de repetición y las investigaciones disciplinarias, penales y fiscales vayan hasta allá. Cuando comencemos a tener supervisores, interventores, pero que realmente sean culpables, no como hoy que simplemente los embargan porque, ¿sí? Y donde tengamos funcionarios que sustancian, los asesores jurídicos que le ponen el chulo a eso, a decisiones ilegales, arbitrarias evidentemente, yo creo que ahí vamos a comenzar a tener realmente un cambio. Pero mientras tanto, hoy en día lo que está pasando con esos funcionarios es, yo en tal caso, le citan a uno de los casos, yo hace 10 años tomé esa decisión y no pasó nada. Y ese no pasó nada, el mensaje que envía a los demás es, haga lo que impunidad hay total. Y ese concepto de la impunidad es lo que también genera que las entidades no corrijan camino. Cuando ya ven el primero sancionado, ahí tú ya comienzas a decir, venga, ahora sí me tengo que cuidar. Claro. Bueno, pues muchas gracias por la atención que nos dispensan. Creo que tocamos algunos punticos, quedan muchos más, pero con seguridad aquí afuera podemos conversar para seguir aclarando algunos asuntos. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención.